Dijeron ¿No le los tres, interesa? Los tres lo dijeron muy claro. La política genera la economía. Lo que estamos encontrando hoy son definiciones políticas que generan esta economía. No fue casual, no fue no buscado esta situación que están teniendo este gobierno, que hay que ponerle en otras palabras ya. Es un gobierno de derecha que es el gobierno que más rápido ha fracasado en su ciclo económico en la Argentina. Esto que está pasando son definiciones políticas y eso siempre condiciona la economía. Héctor Juliano es un capo, absolutamente un capo, le tiene muy claro el tema de deuda. Héctor, vas a tener que ser sintético y tenés que explicárselo a la gente que está del otro lado, qué pasa con la deuda, dale. Ante todo, gracias por la invitación. A ver, hago tres conceptos básicos para ubicar el punto de situación en que estamos. Todo el mundo, gobierno y establishment, están atribuyendo a que la incertidumbre financiera proviene de una crisis política. Yo creo que es al revés, que es la crisis financiera la que está repercutiendo en el desorden político. Punto. Bien. Segundo, el problema principal que tiene la Argentina no es económico, es financiero. Son dos órdenes de ideas diferentes. Y el sistema financiero está provocado la crisis financiera está provocada por el sistema de la deuda pública. El sistema de la deuda pública es un sistema que tiene 40 años de existencia en la Argentina, ha tenido una dirección unilineal y creciente, pero fundamentalmente el gobierno Macri tiene una característica, vino a gobernar con deuda. Es decir, ¿por qué? El capital financiero le bajó la línea. No emitan dinero, emitan deuda. ¿Pero por qué? ¿Hay negocio al medio? Sí, obviamente, son los prestamistas los que le dicen eso, es decir, no son terceros que están asesorando. ¿Cómo quienes le imponen esa condición al gobierno para hacer también su negocio generan la propia crisis financiera que puede terminar con este gobierno de mínima con una crisis política que lo haga perder? Eso siempre y cuando el gobierno no se equivoque a propósito. Pero vamos a la pregunta tuya. No, pará, ese es fuerte. ¿Cómo se puede equivocar a propósito de un gobierno? Lo que quiero decir es esto, tenemos un funcionariado de primera línea que viene de los principales estamentos financieros del mundo, que colecciona títulos en las principales universidades, pero asume el cargo en la función pública y está pateando en contra de los intereses financieros del Estado. Claro. A ver, doy un dato gráfico. Cuando asume este gobierno, el 7 de diciembre, el stock de LEVAC, que era la deuda a corto plazo del Banco Central, era de 345.000 millones de pesos. El señor Sturzenegger la multiplicó por 4, la llevó a 1.500.000.000. Renunció y se fue. Y la deuda le quedó al Banco Central. ¿Por qué hizo eso? A ver, bueno, por eso, yo ahí ya... Pero vos estás explicando yo analizo hechos. Yo analizo hechos. El sistema de gobierno vino a saquear el Estado. Es que en este momento la única realidad que veo es que el Estado está siendo objeto del saqueo financiero más grande de la historia. Tienen que terminar todos presos. El Banco Central está pagando diariamente de intereses más de 3.000 millones de pesos. Y paralelamente el Tesoro, porque tenemos una deuda bicéfala, en cabeza del Tesoro Nacional, 345.000 millones de dólares. En cabeza del Banco Central, el equivalente a otros 75.000. Fíjate ya que estamos en una magnitud. Héctor, es brillante lo que estás diciendo. Hoy lo escuchaba al candidato gobernador de Santa Fe, a Bonfatti, diciendo que si él le ganaba el reclamo a la Nación, esa guita la iba a poner la timba financiera, porque le iba a dar 6.000 millones de pesos, no sé si eran anuales, supuestamente. Claro, van todas a la timba, e inclusive los estados terminan en la timba. Porque el gobierno ha entrado, a mi juicio voluntariamente, ha entrado en una trampa insoluble de arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Un Estado sobreendeudado frente a acreedores de corto y cortísimo plazo. Fíjense que la deuda cuasi fiscal, la del Banco Central, llega casi a los 2 billones de pesos. O sea, 1.875.000. Claro. Por eso paga diariamente el gobierno, solamente por la ventanilla del Banco Central, esos 3.000, me da 3.300 millones de pesos. Los vencimientos son de LELIC a 7 días y de pases pasivos a 1 día. Con lo cual la tasa nunca es el 70%, porque si se sigue renovando, puede ser el 100%. Es imposible. La clave del sistema de la deuda es la lógica de la usura.
La verdadera lógica del prestamista usurero no es que el deudor le devuelva la deuda, sino que no se la pueda devolver nunca. Claro. ¿Y no la vamos a porque poder el devolver? sistema está armado para que el Estado cargue una servidumbre perpetua de pago de intereses. Entonces, el gobierno Macri lo que hizo es, aumentó aritméticamente la deuda del Estado, 40.000 millones de dólares por año. La recibió en 254, la dejó en 345 a fin de año. ¿En cuánto la dejó, me dijiste? El último dato, Sí. al 31 de diciembre, 345.000 millones de dólares. ¿A dónde fue esa plata? Bueno, eso no lo puedo decir. En principio, la deuda... No fue a los trabajadores, claramente. Por capacidad, por capital no se paga un centavo. Hasta el último centavo que vence de capital o principal se renueva por canje de deuda. Retiro bono viejo, entrego bono nuevo. No se paga un centavo. Por presupuesto, este año le vencen al país 51.000 millones de dólares. No se va a pagar un Cero. centavo. Todo lo que se vence se renueva. Y además... ¿Se renueva cómo? ¿Con más intereses? Exacto, cuando yo renuevo, cuando retiro un bono viejo y entrego un bono nuevo, obviamente las condicionalidades de ese bono son peores, de una forma u otra. O sea, para que lo entendamos todos, yo me comprometo con la tarjeta de crédito, o saco un crédito, supongamos, no puedo pagar ese crédito, voy al banco y le digo, no te lo puedo pagar. Bueno, debes lo mismo, Exacto. pero con más intereses, digamos. Exacto. O sea, vas a pagar más. Porque ya no has pagado antes. Porque, Claro, porque no has pagado antes. los intereses crecen a un ritmo más que proporcional que el crecimiento de la deuda. Para explicarlo mejor, la deuda subió en 3 años de gestión unos 100.000 millones de dólares. No se paga nada de esa deuda. Este año por presupuesto vencen 51.000 millones y aparte de renovar los 51.000 se van a tomar 47.000 millones de dólares más, que como no lo aporta el capital privado, lo fueron a pedir de urgencia al Fondo Monetario. El presidente Macri, con su política de gobernar con deuda, llevó al país en 2 años al default. Y entonces tuvo que romper el vidrio y pedir un préstamo de emergencia al Fondo Monetario para poder llegar a su mandato. Esta situación económica que estamos viviendo hoy, que padecen los argentinos, es el éxito del plan del presidente. Exacto, si se equivoca a propósito. ¿Y cómo termina esto? ¿Cómo? ¿Y cómo termina esto? Bueno, primero y principal la gran paradoja. Este gobierno se endeuda por 56.300 millones de dólares con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le desembolsa al gobierno Macri para que pueda sobrevivir hasta el final de su mandato, porque caso contrario, ¿qué hacía el gobierno Macri? Le desembolsa el 90% de esos 56. Entre el año pasado y este año le va a desembolsar 51 de los 56.000 millones para que el gobierno Macri pueda llegar a destino. Me está arruinando, y la cuenta se la pasa al gobierno que viene. Y la clase política no dice media palabra de esto, cuando le van a pasar el muerto de una deuda... La clase política, en general, me parece que hay que hacer... Le vamos a preguntar después a Fernanda. No todos, pero para. Pero no tuviste mal lo que dijiste. Sí, sí. Hay mucho de la clase política, por eso cuando se dice es con todos, pero hay que ver quiénes son responsables de esta situación. Porque vos lo que estás explicando que no son políticas de Estado, son políticas de negocio, que no es lo mismo. De saqueo. La política del Estado es la política en función de la gente, que va a perdurar durante mucho tiempo. Y la política de saqueo del negocio es propia y exclusiva de dirigentes, digamos. No es lo mismo. No, está bien, yo no hice ninguna imputación. Lo que aclaro, sí, es que los hechos es que la mayoría, por ejemplo, de los legisladores no están peleando por este tema de la deuda, que por otra parte es competencia directa del Congreso. Si lo autorizaron los legisladores a endeudarse de esta manera criminal. Implícitamente, explícitamente están autorizados a través de la ley del presupuesto, exacto, claro. Porque esto no ha sido casual. Permítanme agregar algo que es importante, que es lo siguiente. Esta trampa de deuda perpetua consiste en que si yo me endeudo sin capacidad de repago, estoy inexorablemente condenado a refinanciar eternamente el principal. Y los otros viven del país. Y cada vez pago más intereses. Por eso la lógica de la usura. Con el agravante que hizo Macri, que es el siguiente. Aumentó el stock de deuda. Aumentó consiguientemente el nivel de aumento de los intereses. En el año 2016 se pagaron 10.000 millones de dólares de intereses, 2017 14.000. En el 2018 se pagaron 21.000 millones y este año estaba previsto pagar 20.000 millones, pero con el desborde de las tasas vamos a estar por encima. Un dato
deliberadamente Tenés que cerrar, irritante. Héctor, en 30 segundos, dale. ¿Cómo? Te damos 30 segundos para que cierre el... Bueno, un dato Dale, por favor. deliberadamente irritante. Entre los 3.000 millones de intereses diarios que paga el Banco Central y los 2.000 que paga la Tesorería, 5.000 millones de pesos por día se están yendo solamente para sostener la servidumbre del sistema de la deuda. Un detalle, construir un hospital de mediana complejidad totalmente equipado sale 1.000 millones. Quiere decir que lo que se paga de intereses... 5 hospitales por día. Déjame 10 segundos. Dale, no, 10 dale, segundos, dale. Héctor, cuando se cuenta esto de la deuda siempre dicen, bueno, vienen por el agua, vienen por el petróleo. ¿Van a cambiar deuda por patrimonio de recursos naturales? Sí, en forma directa o indirecta sí. Apoderarse de los recursos directamente quizás no, pero lo hacen a través de concesiones y a través de un fenómeno muy importante que está ocurriendo. Sí. Ojo a los planes de privatización en curso. Claro. Porque acá la peor privatización que tenemos como guadaña en la cabeza es la privatización del Banco Central. Claro. Un Banco Central sobreendeudado, y es sabido que el deudor sobreendeudado termina respondiendo a las directivas del acreedor. Héctor, muchísimas gracias, fuiste muy claro y fue muy interesante lo que dijiste, en serio. Bueno, Te gracias. esperamos.